bueno, habíamos planteado este vertedero lateral, ¿no? Que venía el diseño y habíamos calculado la longitud del vertedero lateral que tenemos ahí igual a 14 metros. Ya habíamos calculado igual la altura del vertedero lateral. Ya habíamos calculado el calado de aguas de arriba, el calado de aguas de abajo que era dato, eso no modificamos nada. Definimos igual que es flujo subcrítico, por eso pudimos aplicar las ecuaciones para el cálculo de la longitud. Es decir, ahí teníamos ya, es decir, ahí teníamos eh, ya definido, ¿no? Calculado esta estructura. Entonces, bueno, verificar de energías igual, que sean mayores de la energía específica mínima. Habíamos calculado el número de Fruit para la aplicabilidad y el cálculo del coeficiente de descarga. ¿Qué más? Calculamos con esto ya la longitud del coeficiente de descarga. Salió 0. Bueno, Ya, 0.52 en este caso. Inge- Sí. Yo ahí tengo una consulta ahí las diapositivas, en la materia decía que la parte de 3 de arcoseno va en radianes. Ah, sí. Lo que pasa es que en la calculadora, el momento que ustedes eh, le ingresan, digamos, de este valor, en la calculadora, ¿no? Tiene que esto ser ingresado en radianes. Ese es el tema, porque si a ver, como ustedes aplican el arco seno, esto tiene que estar ingresado, sí, o sea, tiene que estar la calculadora, ¿no? Puesta en radianes, ¿no? Vamos así, calculadora. Entonces ustedes aplican el arco seno de en lo que les dé este valor de aquí, pero la calculadora configurada en radianes. Porque o sea, aquí no aplican directamente no es un ángulo, sino es que este valor de aquí está hecho en radianes. Por lo tanto, para poder calcular ese coseno, tienen que configurar la calculadora también en radianes. Ese es el tema. Porque si no, o sea, les calculo otra cosa. No sé si está claro ese tema. Entonces, básicamente es que este factor de aquí les queda en radianes y por ende la calculadora tiene que estar configurada en radianes para que pueda eh, obtenerse, digamos, ese valor. Ya. Bueno, o sea, salían negativos, ¿no? Generalmente esos phi, y con eso pues calculo la longitud del vertedero. Esta longitud del vertedero, evidentemente, que tenemos calculada ahí, eh, es la longitud que me va a permitir derivar esta diferencia de caudal, ¿no? Es decir, estos 3.22 metros cúbicos por segundo. Ya, entonces, vámonos más abajito. Ya, ¿qué nos está faltando aquí? Una vez que hemos definido la, esa longitud del vertedero, lo que nos resta es calcular el, la superficie libre del agua. ¿Sí? Entonces aquí pongamos el cálculo de la superficie libre del agua. Ya, entonces, para el cálculo de la superficie libre del agua, básicamente es lo que se llama perfil del flujo. Nosotros vamos a considerar, les voy a hacer aquí un grafito para no estar subiendo. Ya, tenemos que en este caso considerar eh, algo similar a lo que veníamos considerando en el análisis de flujo gradualmente variado. Bueno, lo voy a dejar así. ¿Ya? Entonces, cuando yo apliqué y calculé aquí, diseñé esta vertedero lateral, su longitud y todo, decíamos que el tramo, ¿no? En este tramo debe estar o debe ser flujo de tipo subcrítico. Entonces, ¿qué me involucraba ese tramo de flujo subcrítico? Que yo tengo mi condición de control de igual manera a voz abajo, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho cuando analizaba las curvas de Remanso. En este caso, trasladamos, digamos, de esa teoría también o esa condición a este caso, ¿no? De análisis del
perfil de flujo en el vertedero lateral. Si el tramo de flujo subcrítico, el perfil eh, tiene su condicionante aguas abajo. Y no está dibujado, pero recuerden que aquí yo tenía un calado, ¿no? Tenía aquí un calado, que es el de aguas abajo, que era de 2 metros. Entonces, ese va a ser mi punto de partida. Esa coordenada aquí o el nivel que yo llego aquí, este de 2 metros, el nivel de agua que llego a aguas abajo en este caso. Entonces, mi sección de control parte aguas abajo y el perfil de flujo tiene que ir siendo calculado hacia aguas arriba. Entonces, tengo que ir determinando estas coordenadas, ¿no? Hasta llegar al calado de aguas arriba, que en este caso está, bueno, vamos a ponerle por aquí, digamos, está por ahí, más o menos. ¿Sí? Ya. Entonces, para eso debemos tener presente de que el calado aguas arriba era el 1,95, ¿no? Es el calado al que tengo que llegar, más o menos, dejémosle así ya. Entonces, este decíamos era Y1 y acá tenemos nuestro Y2. Ya. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es imponernos, ¿sí? Desde aguas abajo hacia aguas arriba, un delta X, digamos, o paso, ¿no? De cálculo. Entonces, lo que voy a hacer es aquí imponerme un delta X. Le voy a quitar más bien la flecha de arriba y le voy a dejar solo así. Entonces, así de la agua de abajo hacia agua de arriba va a haber un delta X. Y ese mismo paso de tiempo, pues puedo irlo manteniendo hacia agua de arriba. Entonces, igual ya, aquí igual va a estar otro delta X, que es del mismo valor. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese delta X, lo más cómodo, digamos, para simplificar algunas cosas, que es que ese delta X valga, o en este caso, sea igual a 1 metro. Entonces, parto de aguas de abajo, porque es de flujo subcrítico, me impongo un delta X, en este caso paso, o sí, sí, un paso en longitud, ¿no? Si aguas de arriba, que sería 1 metro. Y pues con eso yo puedo considerar eh, el cálculo, ¿no? Asumiendo este delta X. Entonces, solo para que vaya siendo ordenado, le voy a poner aquí 1, asumo un delta X, ¿no? En este caso, o sea, esto es solo recomendación, no necesariamente, pero es un ejemplo, 1 metro. Ya. El segundo paso va a ser imponerme para el cálculo, ¿no? O asumo igual, o me impongo, sería, vamos a ir mejor, con la misma palabra. Asumo eh, un calado, ¿no? Asumo un calado. En este caso, el calado al que me estoy refiriendo es un calado aguas de arriba, ¿no? Es decir, asumo un Y, un calado aguas de arriba. ¿Sí? Porque el 2 es del condicionante, pero voy a asumir aquí un calado, este valor de aquí, el de aguas de arriba. Ya. Una vez que he asumido este calado de aguas de arriba, que de hecho tiene que estar en las mismas unidades, no tiene que estar en metros, yo puedo calcular lo que es el delta Q. Voy a poner tercero, calculo un delta Q. Pero este delta Q, ¿qué es? Va a ser el que está evacuándose por esta área o ancho unitario del vertedero. Entonces, por aquí está fluyendo, si se quiere, un delta Q. Este delta Q, recuerden, lo vamos a medir en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y es un caudal, sí, un delta Q de caudal que está saliendo o fluyendo por el vertedero, ¿no? Es decir, está saliendo de mi sección principal del canal, ¿no? Sale por el vertedero. Ya. ¿Con qué fórmula calculaba esto? Eso está de igual manera en las diapositivas, ¿no? Déjeme, voy a poner
Que estas fórmulas, de hecho, no es que tienen que saberse, ¿no? Pero tienen que saber o sea, qué fórmula es y dónde buscarla y cómo aplicarla, pero no es que tienen que saberse de memoria, o sea, eso no, para nuestros fines no, digamos que no son fórmulas muy comunes, ¿no? A ver dónde tenía el delta Q. Ya. Entonces, ese delta Q, que bueno, de hecho en la fórmula estado con signo negativo, es porque sale del vertedero. Pero bueno, en general le puedo dejar delta Q. Entonces, ese delta Q va a ser igual, ese delta Q va a ser igual a 2 tercios. Esto igual lo habíamos puesto, ¿no? Y está así en la fórmula, multiplicado sí por el coeficiente de descarga, multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad y también multiplicado por lo que es el calado, que habíamos dicho, el calado medio o promedio. Bueno, lo voy a exponer así para que se entienda que es el calado medio. Y el resto, ¿no? Lo que es la altura W, que en este caso decíamos es la altura del vertedero. Ponerle, voy a ponerle con otro color aquí porque si no se va a confundir. Este es del W, ¿no? Ya. Y pues le multiplico por el paso, ¿no? De longitud, en este caso el delta X, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si me voy a la tablita, bueno, este es el coeficiente de descarga, ya lo había definido, ¿no? Eso lo teníamos acá arriba, que era 0,52. Entonces, está definido. La gravedad, evidentemente, 981. La altura del vertedero, en este caso, que también estaba definida, que era 1,67. ¿Sí? El delta X también, porque me voy a imponer 1. Y entonces la única incógnita que ahí me queda es esta, el Y medio. Pero yo ya voy a asumir lo que es aquí un calado de aguas arriba, es decir, el calado, ¿no? Este calado que tengo aquí, lo voy a poner aquí en tomate, solo este, para que se entienda, es de este calado. Y tengo el calado de aguas de abajo, que son los 2 metros. Entonces, si yo asumo el calado de aguas de arriba, que lo estoy poniendo ahí en tomate, ¿sí? Se asume ese calado y tengo el calado de aguas de abajo, puedo sacar un Y promedio, ¿no? Entonces, este Y promedio es sacado a la final con el calado de aguas de abajo, que es dato, de aguas de abajo, ¿no? En este caso es 2 metros y el calado asumido, se puede decir, de aguas arriba, ¿no? O aguas de arriba. El calado de aguas de arriba a delta X, o ubicado a delta X, ¿no? Sí, entonces está un delta X de 1 metro, ¿cuánto es mi calado? Y una vez que ya obtenga este valor, pues sigo hacia aguas de arriba. Ahora, este va a ser mi dato de mi condición de contorno, más el que asuma acá, y así sucesivamente, ¿no? Sigo sacando los demás calados. Entonces, ese es el método que se aplica, ¿no? Con eso ya calculo mi delta Q. Ya. ¿Qué puedo ir haciendo de forma complementaria? Vamos aquí a otro paso, ¿no? El paso 4. Pues se puede calcular también lo voy a poner solo aquí antes de pasar a este otro lado, este Y medio, solo para que quede claro, va a ser igual a el calado, que está ahí, no, pero no está como directamente en fórmula, está el calado de aguas de abajo más el calado de aguas de arriba, mi Y promedio. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Ya. Entonces, claro, para el punto, este otro punto, el punto 4, podría yo también, a lo largo de ese canal, ir calculando, ¿no? Lo que es bueno, el cálculo del calado aguas arriba, ¿no? Eso ya es solo,
Es decir, aguas arriba en calado X. Es decir, por ejemplo, si yo me impongo aquí una línea, no voy a decir, en esta sección, ¿no? Digamos que esta es una sección 1, 2, pongamos que es una sección A. Y más acá está una sección B. Y más acá va a estar una sección C. Ya, solo por nombrarlos para poder. Entonces, lo que yo podría ir calculando es cuánto es mi caudal perdón, cuánto es mi caudal en la sección A, ¿sí? Que va a tener ahí un... Y de ahí, de igual manera, podría ir calculando cuánto es mi canal en la sección B, pero va a tener un nivel del agua un tanto menor. Es decir, cuánto es el caudal en la sección B. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, solo como para saber la variación del caudal a lo largo del vertedero lateral. Pero es una variación del caudal no en el vertedero propiamente, sino en el canal principal, porque estoy sacando una sección transversal del canal principal. Ya, evidentemente, aquí no está. El vertedero de este lado puede llegar hasta por aquí, ¿no? El vertedero lateral está ubicado como por ahí, ¿sí? Y el agua, pues aquí vierte, ¿no? Dejémosle algo así como que está virtiendo, pero, o vertiendo, ¿no? Pero no es que estoy viendo la sección del vertedero como tal, ¿no? La parte longitudinal, sino que es la parte central del canal. Ya. Entonces, eso podría que le he puesto aquí como sección X, ¿no? O sea, sección A, sección B o sección X. Lo puedo ir calculando como el caudal en la sección 2, por ejemplo, en este caso, más el delta Q. Entonces, la sección, el caudal, bueno, aquí pongamos el caudal más bien en la sección X, pero bueno, en realidad es la sección, póngale como sección A, ya, que es realmente, según la nomenclatura que pusimos, el caudal en la sección A va a ser igual al caudal que hay en la sección 2, pero más el delta Q. Es el delta Q que acabo de calcular. Ya, entonces, si aquí reemplazo, pues podría decir que el caudal en la sección A va a ser igual al caudal 2. ¿Cuánto teníamos el caudal en la sección 2? Este 12,78 que está aquí. ¿Sí? Es el caudal en mi, pues en mi sección 2, ¿no? Ya. Entonces tenemos mi caudal en mi sección 2 que es 12,78. Me voy para acá abajo. Entonces tendría 12,78 metros cúbicos por segundo más mi delta Q. Entonces, si tengo calculado los delta Q, a la final puedo ir sacando el caudal en la sección A, el caudal en la sección B, y así sucesivamente, ¿no? Caudal en la sección C, etcétera. ¿Sí? En las diferentes secciones de mi canal principal. A ver, aquí está como cálculo del calado, que no es, ahí me he equivocado. No es cálculo del calado, aquí es cálculo del caudal. ¿Sí? Es cálculo del caudal. Aguas de arriba, ¿sí? Hacia aguas de arriba, pero es del caudal en el canal principal. No es en el vertedero, sino es en el canal principal. Eso hay que remarcar aquí, ¿no? En el canal principal. Ya. Asimismo, podría calcular otra cosa más aquí, que es la velocidad. Entonces podría calcular la velocidad o el cálculo de la velocidad igual aguas arriba, ¿no? Aguas arriba de qué? De la última sección del vertedero lateral, pero igual esto va a ser un cálculo de velocidad en el canal principal. Remarco esto porque, claro, sí puede llamar a confusión que es el flujo en el vertedero como tal, pero no, es el canal principal. Y entonces ahí podría decir el caudal, por ejemplo, en la sección, o más bien la velocidad en la sección A va a ser igual al caudal en la sección A dividido para mi área. En este caso va a ser el calado que tengo en la sección A y multiplicada por 4, porque es 4 el ancho del canal, ¿no? Es decir, esta distancia del ancho del canal.
la habíamos, o más bien estaba definida, ¿no? Como 4 metros. Entonces tendría por cuatro, ¿no? Tengo el caudal y evidentemente me he impuesto el y, ¿no? Pues ya voy calculando igual la velocidad en A, puedo calcular la velocidad en B, en C y así sucesivamente. Es decir, en todas las secciones, ¿no? Que tengo hacia aguas arriba. ¿Alguna pregunta que tengan aquí, Inges? Me interrumpen nomás si es que hay algo que no esté claro. El punto 6, en este caso, tiene que ver con el cálculo de la carga de velocidad. ¿Sí? Tiene que ver con este cálculo de la carga de velocidad. Y en este caso, asumiendo flujo turbulento, ¿no? Entonces, decíamos que eh, aplicábamos, ¿no? El tema del flujo turbulento y esto a la final se traducía en tema de distribución de velocidades como el cociente de Coriolis igual a 1. Entonces, que tengo en la carga de velocidad que es el v cuadrado sobre 2g para la sección, bueno, pongámosle aquí la sección X mejor, o A podría ser como ejemplo. Pues tengo la velocidad A al cuadrado dividido para 2g. Sí, y a la final pues calculo como solo velocidad cuadrado sobre 2g. Si tengo ya la velocidad del caudal, ya tengo la velocidad y pues y puedo calcular, ¿no? Este valor. Ya. Hay de alguna manera, un chequeo, ¿no? Que hay que hacer aquí, porque a la final, como yo sé que mi vertedero, de alguna manera, eh, digamos, funciona de forma adecuada, si se quiere, es a través de, bueno, bueno, eso mejor les indico al final. Termino con los pasos. Ya, vamos al paso 7. En este caso, el paso 7 tiene que ver con el cálculo del o de la pendiente de fricción. Ya, entonces para el cálculo de la pendiente de fricción, yo puedo asumir, ¿no? En este caso, bueno, de hecho, tengo un punto de partida ahí, que es la pendiente del fondo del canal, ¿no? Es decir, nuestra pendiente SO, ¿no? La pendiente SO, o bueno, acá la pendiente de fricción, déjame ver cómo. La pendiente de fricción que habla aquí se está refiriendo a la pendiente de la línea de energía, es exactamente lo mismo. En nuestro caso, la pendiente del fondo del canal, decíamos, es igual a 0.30, sí, 305, ¿no? Nuestra pendiente del fondo del canal. Entonces aquí lo que yo podría hacer es aplicar la ecuación de Manning, ¿no? Es que es 1/n radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente, en este caso la pendiente del fondo del canal, porque estoy hablando de flujo uniforme. eh, es decir, es la pendiente, bueno, pero lo voy a poner con la misma nomenclatura porque es que si no se confunde ya. Pendiente del fondo del canal a la 1 mes. Entonces, de aquí yo podría despejar lo que es la pendiente del fondo del canal, que les va a quedar velocidad por el número o el coeficiente de Manning, el radio hidráulico a la 2/3 y todo lo elevado, en este caso al cuadrado, ¿no? Para que quede despejado. Ya. Esta pendiente del fondo del canal, como yo estoy aplicando, o se aplica, ¿no? El concepto de flujo uniforme en este caso, pues puedo decir que es igual a mi pendiente de fricción. Entonces, esto que es de alguna manera, eh, pues es igual acá, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Ya, la pendiente del fondo del canal es igual a la pendiente de fricción. Sí, dos palabras.
¿sí? Eso es lo que estaría yo aplicando ahí. Ya. Y con eso, recuerden que lo que estamos buscando es, finalmente son las coordenadas, ¿no? Es lo que el cálculo de la superficie libre del agua es lo que nos ha impuesto ahí, el perfil del flujo. He sacado el delta Q, he sacado varias características en las secciones de aguas de arriba, caudal, velocidad, carga de velocidad. He calculado lo que es la pendiente de fricción. En este caso, em, se puede calcular, o luego aquí me va a servir, que ya lo vamos a hacer en hojita Excel para que lo vean. Aquí lo que yo voy a calcular a la final es una pendiente que se llama la pendiente de fricción promedio o medio, ¿ya? En función de la que está, o la sección de aguas de arriba y de aguas abajo, o de aguas de abajo y de aguas de arriba para ir como en orden. Entonces, con esos datos yo puedo llegar al punto 8 finalmente, donde se calcula, o calculo mejor, cálculo de el del delta Y prima, es decir, ¿qué voy a calcular ahí? Es que aquí no lo voy a ver tal vez tan bien, pero voy a ampliar. Lo que yo voy a calcular aquí es precisamente la variación de la altura, ¿no? ¿Sí? Es decir, el desnivel, finalmente. ¿Sí? Es un desnivel. Entonces, de ese delta Y me va a permitir, pues, ir obteniendo, ¿no? La variación del perfil de la superficie libre. Y según la fórmula, ese delta Y es igual al coeficiente de Coriolis, bueno, que en este caso está ahí puesto solo por cumplir con la parte teórica, pero en realidad le dejo igual a uno la diferencia de las cargas de velocidad. Aguas abajo y aguas arriba, ¿sí? Más bien, aguas de arriba menos aguas de abajo, sería, ¿no? Porque la sección 1 está aguas de arriba según nuestro nada. De ahí le sumo, ¿no? La diferencia de las pendientes de fricción en este caso, ¿sí? En las secciones igual correspondientes. Y multiplico por el delta Q. Este de aquí, esta pendiente promedio, digamos, no lo aplicamos directamente, pero es un valor ahí referencial, digamos. Entonces, esta fórmula tendría que yo aplicar para que me quede, pues, bien, ¿no? Ya. Y con esta fórmula yo ya puedo ir obteniendo la variación, como les decía, de la superficie libre del agua. Ya. Estas fórmulas, a la final, y este procedimiento es el que yo puedo incluir en una hoja de cálculo y puedo obtener el perfil, que es lo que vamos ahorita a pasar a ver en una hojita de cálculo, ¿no? Que de hecho ya está preparada. Entonces, eh, ¿qué datos, digamos, cómo está conformado? Primero esta hojita de acá, más bien lo que voy a ponerles aquí les voy a resaltar con otro color. Ya, lo que está con tomate, digamos, ¿ya? Lo que está con tomate, les voy a ampliar. Ya, esto que está aquí, pues con tomate, es los datos, ¿no? Los datos de entrada. So, vemos esto como datos de entrada. Es decir, no es que de alguna manera esto es automático para mi hoja de cálculo, sí lo va a hacer como es para el GECRAS, ¿no? No voy a tener que hacer todo esto, pero otra vez más es importante que ustedes conozcan cómo está hecho, digamos, estos aplicativos o que están aplicando. Y una vez que ya conocen, ya la aplicación, pues es una herramienta eh, más que una solución directa, digamos, ¿no? Entonces, la longitud que tengo del vertedero, esto aquí está como referencial, no es que lo estoy utilizando directamente, pero es 14, en este caso 14,01 medio, 14 metros ya. El YEO, recuerden que es del calado aguas de arriba, que en nuestro caso teníamos como Y1, me parece, pero bueno, es Y, te voy a dejar como Y1, ¿ya? Es 1,95 metros. El Y2, este de impuestos de igual dato, es 2 metros.
el delta X, en este caso, que es el delta X, ¿no? Que el paso de longitud que estoy asumiendo, en este caso es 1 metro, coeficiente de correo es 1 porque estoy asumiendo flujo turbulento, el coeficiente de descarga, en este caso, es 0.52, ¿ok? Perdón, es 0.52. Como ven, todo esto ya son datos que yo, bueno, el menos la longitud, todo lo de acá ya son datos que yo debo tener de alguna manera trabajados, ¿no? Ya vamos a ir poniendo aquí para que vean qué es lo que realmente me incide. Le voy a ir pintando acá con otro color. Pero bueno, son los datos que ya provienen del cálculo que hice, ¿no? Previamente. La velocidad en la sección 2 en metros por segundo, habíamos definido, déjenme ver si es que eso es realmente así. Teníamos en la sección 2 ya, sí, 1.6 metros por segundo. El caudal en la sección 2 habíamos definido en 12.78, que sí, sí está bien. El ancho, este es el ancho del fondo del canal. O sea, más bien el ancho del canal principal. Es 4. La pendiente longitudinal es 0.305, el N de Manning 0.014 y la altura del vertedero, que es lo que igual pues ya calculé, es 1.67. Entonces, aquí me puedo hacer una tablita. Bueno, me dice ahí cálculos desde aguas abajo hacia aguas arriba, porque es flujo crítico aplicando, aquí voy a remarcar esto, eh, porque es flujo subcrítico, ¿no? Eso, tengan en cuenta que estoy haciendo ese cálculo desde aguas abajo hacia aguas arriba, porque es flujo subcrítico, perdón, aplicando la función, voy a remarcarle aquí, aplicando la función objetivo entre las celdas pintadas en verde. Más que las celdas, las columnas serían. Entre las celdas de las columnas pintadas en verde, ¿no? Ya, ahí sí. Entonces, se refiere a esto de aquí, ¿no? Pues lo que es una iteración. A la final tengo que ir iterando, porque recuerden que lo que yo me voy a ir imponiendo es este valor que tengo acá. Ahorita le voy a dejar, eh, le voy a eliminar, ¿ya? Entonces, normalmente yo tengo solo estos dos. A ver, tengo la abscisa cero. La abscisa cero es donde está justo el calado de 2 metros. Esto es dato, ¿no? Esto no es que yo lo voy cambiando. El primer valor me refiero. El primer valor no es que, y le voy a remarcar con otra, pongámosle así con esta. Este dato, esto proviene de acá, ¿no? Porque es del calado de voz arriba. Más le puedo dejar unido acá. Ese ya es un valor fijo, digamos. Ese ya no lo puedo topar. Ya. Cuando está ubicado en la sección 2, es decir, aguas abajo, donde el calado es 2, donde ya se ha terminado prácticamente mi vertedero lateral, ¿qué caudal se ha salido, está saliendo por esa sección? Ninguno, porque ya no tengo vertedero lateral como tal, ¿sí? Es decir, es mi punto cero, digamos. Por eso no sale ningún valor de delta Q. Va a salir un primer valor de delta Q cuando ya haya transitado de 0 a 1, 1 metro, digamos. O sea, cuando haya transitado desde el agua de abajo, 1 metro. Ahí va a salir un valor de delta Q, que bueno, ahí está calculado, pero eh, o sea, todavía no está totalmente calculado, ¿no? Porque ya le borré. Entonces, para mi celda 2, digamos, del delta Q, cuando ya ha transcurrido 1 metro desde aguas abajo, aquí está ingresada justo la fórmula que habíamos visto, la que acabamos de anotar casi al final, ¿no? Que es delta Q es igual a 2 tercios del coeficiente de descarga. Mira, está 2 tercios ¿de qué? Del coeficiente de descarga. Aquí está el coeficiente de descarga. La celda B7, 0.52. ¿Multiplicada por qué? Por la raíz, porque aquí está elevado a la 0.5 de 2 por 9.81. ¿Sí? Es lo que me decía la ecuación. Bien. Y luego estoy multiplicando, o más bien sacando un promedio, en este caso, déjenme ver cómo, ya, está con el delta Q. Y acá lo que estamos sacando, veamos, es un promedio de la celda 16. Ah, sí, es que está con el calado medio. Recuerden que le debo multiplicar por el calado medio, ¿no? Entonces, mi calado promedio es justo el 2.
que tengo de calado condicionante aguas abajo, y lo que yo me imponga, digamos, aquí como celda, ¿no? O más bien como calado aguas arriba. Inmediatamente, no inmediatamente, sino el calado ubicado a 1 metro de distancia. Ese valor yo tengo que digitar porque es el que es en realidad la incógnita que tengo en este cálculo. Le voy a pintar solo por este momento. Esta va a ser mi incógnita. Eso es lo que yo quiero calcular en realidad. Entonces, en la fórmula del delta Q, es decir, a 1 metro he salido un delta Q bueno, siguiendo la fórmula, multiplicado por el promedio de estas dos celdas que tengo acá, menos, según la fórmula, la altura del vertedero, que es esta celda B3, que es del 1,67, que es también dato. Eso ya tengo calculado. ¿Sí? Eso también está calculado. Ya. Y pues finalmente le multiplico por el delta X. El delta X va a ser el 1, o sea, esta celda menos la anterior. Porque luego voy a tener acá abajo 2, que va a ser 2 a 2 metros menos la anterior, y así sucesivamente. Entonces, centrando en estas dos celdas, porque si no se me va a confundir si le vendo la parte de abajo, ya tendría hasta esta columna E, pues, definido, ¿no? ¿Qué fórmulas están ingresadas? Luego, si me voy al caudal, el caudal, cuando tengo el calado, el punto de partida de aguas de abajo, que da 2 metros, evacúa el 12,78. Y este 2,78 está cogido pues, con esta celda de datos, ¿no? Entonces, bueno, realmente también podría ponerle, bueno, voy a poner con este tomate para que se entienda. Sí. Entonces tengo estos dos son datos que yo no ingreso, ¿no? Luego tengo el caudal, este caudal que tengo a 1 metro desde aguas de abajo, que va a ser igual al caudal que tengo en la sección 2, que es 12,78, más el delta Q que voy calculando. ¿Sí? La columna G, en cambio, es el cálculo de la velocidad, y de igual manera lo habíamos visto ahí. Ya tengo calculado el caudal, ahora tengo que calcular la velocidad y luego la carga de velocidad. La velocidad únicamente caudal dividido para el área hidráulica. En este caso, el área hidráulica que va a ser el ancho B multiplicado por el calado. Eso para la sección de aguas abajo, donde está la abscisa 0. Donde está la abscisa 1 sería igual lo mismo, ¿no? Caudal, el 13,07 dividido para el área, que es B por el calado. Entonces, como ven, todo estoy dejando a la final o dependo de este valor de calado. Algunas cosas, ¿no? Los caudales, el delta Q. Es decir, todo en teoría para hacer este cálculo ya tengo, excepto este calado que tengo que irme imponiendo. Bien, la carga de velocidad, que simplemente es el b cuadrado dividido para 2G. Bueno, está aquí cogido el Coriolis con 1, ¿no? Con el valor de datos también, pero de todas maneras me va a quedar lo mismo. Y lo mismo para la celda de abajo, pero con la velocidad correspondiente. Luego el siguiente paso es calcular la pendiente de fricción, ¿sí? El paso 7 que habíamos anotado. Calculo la pendiente de fricción. En este caso, para la sección 0, parto de mi pendiente de fricción, que es igual a 0,305. Sí, porque desde la sección de aguas abajo, o sea, decíamos que en la sección 0 corresponde al cálculo de flujo, más bien, sí, en la sección 0 donde está el calado igual a 2 corresponde a flujo uniforme. Ese fue el condicionante que yo me impuse también. Entonces parto con esa sección. Este en realidad, pues está tomado de acá, ¿no? También debería estar con tomate. Este también va con tomate. Ya. Y con eso saco aquí un valor como les decía, dependiente promedio. Este de aquí sí que no me incide en ningún cálculo, pero es solo como para tenerlo ahí de referencia. Ya. Con eso me voy a esta celda J, o no más bien K, que es ya finalmente el cálculo de delta Y. Este cálculo de delta Y, que bueno, le he puesto delta Y prima en principio porque luego voy a hacer otro cálculo acá. Ese cálculo de delta Y, pues aplico la fórmula que vimos, que es coeficiente de Coriolis, que es igual a 1, multiplicado por ¿qué? Tengo que multiplicar por la diferencia de las cargas de velocidad. Como ven, aquí está dividido para 2G. Y acá está la diferencia de velocidades. Las diferencias de velocidades al cuadrado, ¿no? Porque es carga de velocidad. Entonces tengo la velocidad de aguas de arriba, ¿sí? Menos la velocidad de aguas. este, Sí, tengo la velocidad de aguas de arriba, la que está ubicada a 1 metro del punto de referencia que está más aguas abajo, menos la velocidad de ese punto de referencia. Entonces, diferencia de cargas de velocidad. Tomando como velocidad 1,
la que está aguas arriba, y la velocidad 2, la que está aguas abajo. Y pues luego le sumo, ¿sí? Le voy a sumar la multiplicación de la diferencia de las pendientes de fricción por el delta X. Entonces, la diferencia de las pendientes de fricción es lo que está aquí, pues ahorita le estoy señalando ahí en la fórmula, que pues es igual considerando pues las secciones, ¿no? Estas secciones tanto de aguas abajo, en este caso la de aguas abajo, respecto a la de aguas arriba, ¿no? Y el delta Y. En este caso, el delta Y, eh, hago ya el cálculo directo, ¿no? Porque aquí a este delta Y prima lo estoy dejando todo en función, o más bien todas las variables que están interviniendo aquí, estos parámetros parciales, están en función de estos dos calados, ¿sí? O de esta celda que está aquí. Pero también yo podría decir, y lo calculo con la fórmula, ¿no? Con la fórmula que acabamos de ver. Pero en cambio, este delta Y de aquí es el cálculo directo. Ese delta Y al final tiene que ser simplemente la diferencia de estos dos niveles. Entonces, el 1 delta Y' es con la fórmula que acabamos de ver, con las cargas de velocidad, las pendientes de fricción, etcétera. Y el delta Y de acá, que va a ser mi parámetro de comparación, pues es simplemente la diferencia de calados. ¿Sí? Ya. Entonces, recuerden que en este delta Y' tengo que multiplicarle al final por el delta X, ¿no? Que es esta parte final de las celdas, ¿no? Eso no me olvidé de comentarles cuando estábamos viendo esta fórmula. Ya. Entonces me impongo en esta columna M pues una columna que me dice diferencia, que es la que me va a permitir hacer la función objetivo realmente. Entonces, en esta que me dice diferencia, lo único que hago es eh, sumar. Bueno, en este caso sumar porque me da negativo, ¿no? En realidad debería ser restar, pero como la una del delta Y me va a dar negativo, porque lo que estoy haciendo aquí es restando la de aguas abajo menos la de aguas de arriba, y yo lo sé que siempre la de aguas de arriba, o más bien, al revés, estoy restando la de aguas de arriba menos la de aguas de abajo, pero sé que la de aguas de abajo siempre es mayor. Entonces aquí me queda un valor negativo. Siempre va a quedar o va a tender a estar negativo. Entonces, como va a estar negativo, acá la diferencia le sumo, ¿no? Le sumo porque sé que la una me va, o sea, por conveniencia le dejé que me dé negativo. Entonces, esa diferencia tiene que ser igual a cero. Entonces, ponemos aquí, ahora sí, una vez que sabemos que está puesto en cada una de las celdas, cualquier valor, que son las ecuaciones que les acabamos de ver en la pizarra, pongo cualquier valor, digamos, evidentemente tiene que ser un valor menor a 2, ¿no? Entonces, pongamos que es 1.5. Yo trabajo con únicamente, o empiezo trabajando, se ve ahí, ya, con esas celdas que ustedes alcanzan a ver ahí. Menos de esta que está cortada, ¿no? O sea, esa no le ponen bola. Trabajan únicamente con esas dos filas, ¿no? Y estas intermedias que están aquí, para el primer paso, ¿no? Entonces, se imponen aquí un valor, en este caso le hemos puesto 1.5, ¿no? Que sé que es menor, pero vemos que la diferencia aquí no, con esa diferencia, pues no es cero, porque debería ser cero. Entonces, en vez de ir probando y probando, entonces podríamos ir iterando, no podríamos seguir dando valores acá. Es decir, este es 1.6, pero 1.8, y así, ¿no? O sea, podríamos ir ajustando mejor, aplicamos lo que es la función objetivo, que de hecho debe estar aquí en datos, ¿no? Entonces me voy a datos, voy a análisis de hipótesis, y aquí pongo buscar objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué celda quiero definir? Es esta diferencia. ¿Con qué valor? Con cero. Y cambiando qué celda, esta de aquí. Es decir, para que mi calado se calcule tal que la diferencia sea igual a cero. Ya, entonces con eso ya bueno, me queda prácticamente cero, y me calcula el valor del calado. ¿Sí? Entonces con eso yo ya tengo definido el calado de aguas de arriba, donde, bueno, ya calculado, ¿no? Con esta teoría, ¿no? Con este procedimiento, ¿no? De cálculo. Ya. Y lo mismo pues tengo que ir haciendo para acá. O sea, yo ya le tengo calculado, ¿no? Ahorita solo se me ajustó, pero con eso yo sigo calculando, ¿no? Ahorita lo voy a hacer, pero pues, no debería cambiar. Entonces le pongo ahora definir la celda de abajo con el valor cero, pero ahora cambiando cuál celda, la que sigue. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, yo ya le tengo calculado y voy aumentando, ¿no? Desde aguas abajo, desde el calado de 2 metros, que es la abscisa cero, a la abscisa 1, la abscisa 2,
Y si ustedes se fijan, bueno, acá ya está calculado, pero es ir haciéndolo en cada fila, ¿no? Y así tengo a 4 metros, a 5 metros, a 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, 12 metros. Recuerden que yo llegué más o menos a 14, este ya le he puesto pues con esa diferencia. Entonces a 14 metros yo ya pues llego a calcular el, la diferencia, ¿no? O el delta Y, que es lo que estoy buscando. Sí, la diferencia de altura. Entonces, como ven, va variando un poco entre sí, o sea, no es totalmente o exactamente una línea, pero tiende, ¿no? O sea, es muy aproximada. Entonces, con eso yo veo, si sumo todos estos valores de caudal, ¿no? Más o menos, tengo un valor relativamente cercano, ¿no? Al caudal de vertido que habíamos definido en 3,22, me parece. Pero ya es por los decimales, aquí me queda un caudal de vertido de 3,23. Es decir, si yo sumo todos los delta Q, que es lo que estoy haciendo acá, estoy sumando toda esta columna de delta Q, pues me debería dar a los 14 metros, que es lo que tengo aquí, el valor correspondiente o el total de 3,22, 23 metros cúbicos por segundo. Entonces debe ser correspondiente, ¿no? O sea, cuando yo llegue a los 14 metros debo tener un valor más o menos aproximado a lo que yo ya le calculé, ¿no? Ya, y con eso pues tengo mis deltas Y, si se quiere. Entonces esto podría yo graficarle, en estas gráficas todavía no le paren bola, pero esto yo podría graficarle en, aquí no, en la superficie libre. Como les decía, tengo desde aguas abajo, 0, que es donde he puesto, hacia aguas arriba, los 14 metros. Entonces puedo ir pues obteniendo, lo voy a hacer más pequeño, a ver, es que está, bueno, está la abscisa, ¿no? En este caso, el L menos X, que es la abscisa, y acá va a estar precisamente los calados, que es lo que yo me he ido imponiendo, ¿no? Solo el de 2, digamos, era dato, pero de ahí todo lo demás, pues se va calculando iterativamente. Ya. ¿Alguna consulta que tengan? Ya. Y lo otro, el otro chequeo que podríamos también hacer es ver este caudal por sección. En la sección de aguas arriba, es decir, acá en la abscisa 0 teníamos 12,78. Y si me voy a la abscisa 14 o 14,01, debería dar los 16 metros cúbicos aproximadamente que consideramos, ¿no? Con los que llegamos acá, que es el caudal de crecida, un pique que habíamos definido. Entonces, a 14 metros debe ser, o debe llegar a los 16 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, eso también es otra forma de chequearle de alguna manera. Aquí en la última, sí, la última sección en realidad que dice estructuras, tenemos la opción del vertedero lateral. Esto no hay en el Flow Master, por si acaso. Entonces, aquí yo tengo que ir ingresando mis datos, ¿no? Para que se me haga este cálculo. Lo mismo que hemos hecho aquí en el Excel, pero que pues se calcule aquí directamente, ¿no? Sin tener yo que estar iterando, muy probablemente. Entonces, del tirante inicial, ¿cuál será? Tal vez alguien ahí. ¿Cuál será mi tirante inicial? De 2 metros. Perdón, no lo escuché. 2 metros. Eso, justo, el de aguas abajo, no el que tengo acá, porque parte mi cálculo de aguas abajo. Entonces ahí tengo mi tirante inicial de 2 metros. El ancho de la solera es del ancho del canal principal, ¿no? Donde está contenido este vertedero. En este caso es 4 metros, ¿sí? Entonces es el ancho del canal principal. El talud, porque se puede calcular también para sección, o aquí está hecho para sección trapezoidal, que también ahí se complica un poco más el cálculo a mano, sobre todo, pero bueno, aquí lo tienen. En nuestro caso es rectangular el canal principal, entonces el talud es 0. La rugosidad que teníamos en ese ejercicio era de 0,0, déjenme ver cuánto tenía, 14, ¿no? Es decir, hormigón, básicamente. La pendiente longitudinal de ese tramo de canal era de 0,305, ¿no? El umbral del vertedero, en este caso le tienen esta nomenclatura A, pero es la altura del vertedero. Nosotros teníamos 1,67, ¿no?
Y el delta. ¿Cuál es el delta? El delta, pues, es estos pasos, ¿no? Del delta L, ¿no? Paso de longitudinal del vertedero, si se quiere. En este caso tenemos 1 metro. Y el número de tramos que vamos a tener aquí, pues, para que coincida, deberíamos tener 13 tramos, ¿no? Más o menos. 14, perdón. 14 tramos sería. O sea, yo ya sé eh, la longitud del vertedero en este caso, ¿no? O sea, debo de ser yo. ¿Por qué 14 tramos? Ah, no, entonces, porque para que me calcule las coordenadas, como si ven el grafito que está acá, para que las coordenadas me calcule cada metro, digamos. ¿Sí? Entonces, o sea, la final es para que cada metro me calcule la coordenada. Por eso le pongo 14. O sea, yo le podría poner cualquier valor, pero luego tal vez no voy a poder calcular o compararlo con lo que tengo en mi hoja Excel. Entonces, por eso le pongo 14. Por conveniencia, digamos, pero podría ser cualquier número, en realidad. Entonces, le pongo calcular, pues de aquí ya me sale eh, algunos datos, ¿no? ¿Qué es acá lo importante? Esta longitud acumulada que tengo aquí y el, el valor del calado, ¿no? Que está acá. O sea, el de acá arriba podría tomarlo. Como está cada metro, pues no hay mucho lío. Pero podría tomar aquí el valor, miren, parte del número, el valor de 2 y llega aproximadamente a 1,88 más o menos, ¿no? 88,9, 88. Ya, ahí sí, sí hay una pequeña diferencia porque nosotros tenemos 1,90, ¿no? Pero aquí está, o sea, es lo que ya me da el cálculo, aquí la metodología está, pero es aproximado. Aquí se ve una gran diferencia, de hecho. Entonces, yo puedo copiar estos datos, puedo copiar al portapapeles de resultados, los superiores o los inferiores, según me convenga. Como digo, yo necesito estos datos de aquí, de Y, le puedo poner superior. Vamos cómo me da acá. Ya, pongámosle en otra. ¿Cómo está esto? Vamos cómo me da ahí. Eso. Entonces ya tengo ahí pegados los Y, si se quiere. Sí. Y pues me voy acá. Podría pegar, bueno, yo ya sé cómo están cada metro. Bueno, si quiero puedo tomarle el de acá, ¿no? Sí, sí. Que es del correspondiente la longitud. Es solo para que se grafique, ¿no? Entonces le pongo ahí, ya. Entonces al 0 es 2 y así sucesivamente. Y eso pues le grafico acá, que es lo que tengo aquí. Bueno, aquí hice una pequeña variación, ¿no? Pero estaba probando ahí otras cosas. O sea, qué tan sensible es a los decimales, pero bueno, al final da ahí mismo. Aquí parece una gran diferencia, pero realmente si yo le encero esto, es decir, le pongo el fondo del canal como referencia, pues prácticamente están ahí, ¿no? Es decir, no hay mucha diferencia, sino que como está a la escala 1,6 o 1,8 que le había puesto, pues se parecería que es mucho. Pero al final pues me hace exactamente lo mismo, ¿no? Me hace exactamente lo mismo. Igual aquí me da, miren, el dato de caudal, aquí me da 12,77, o sea, que sí está un poquito más el valor ahí, porque debería darme en esa abscisa. Ah, no, pues teníamos bien, 12,78 era. Entonces acá en la abscisa 2 parte con 12,78 y acá parte, acá así casi que está un poco más, aguas arriba que está 16,69, en realidad tengo 16. Ya. Entonces eso, o sea, no hay unas pequeñas diferencias ahí. Yo tengo- Sí, sí. Y es que nosotros estamos queriendo ocupar el programa de canales para calcular y no sabemos cuánto es la longitud, pues supuestamente ese es el objetivo del programa, obtenernos esto. ¿Cómo haríamos? Porque este rato usted ya sabía que eran 14 tramos, pero aquí Ah, nos da el 1,9005 al tramo 12, entonces ya cambiaría la longitud.
¿Dónde teníamos? 1,90,05. Claro, por aquí más o menos. Claro, o sea, eso le digo, si nosotros Y me hacemos los cálculos falta, sencillos para y, las 10 de inicio y final y después vemos la longitud y entre los dos, ya nos varía la longitud. porque acá 90,05, claro, les queda, a ver, acá les daría 14, ¿no? 14, 13, 12, 11 más o menos, ya les queda. O sea, le queda una longitud de 11, va aproximadamente. Sí, o sea, verán, si le, por ejemplo, porque nosotros hicimos el cálculo, esto es por la aproximación ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que los factores phi pongamos 3, 4 decimales? Acordarse que yo de alguna manera les recomendé eso. Les dije, utilicemos 3, 4 decimales de los factores phi. Ya, es por eso, porque si yo, por ejemplo, le redondeaba y le hacía con 1,91, me parece que le hacía ahí, la longitud que yo calculé me daba alrededor de 11 por ahí. O sea, es muy sensible, muy sensible. Se puede decir que para que me dé el cálculo, el que yo hice, más que todo mis 14 metros, más aproximado a lo que ellos tienen, o sea, lo que me da el H canales en realidad, yo debería, pues yo debería aproximar, es decir, en vez de poner en el factor phi 1. Poner el phi 1. No, 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 perdón. En vez de yo poner en el calado aguas arriba 1,95, que es lo que yo utilicé, o si yo utilizo 1,91, que es aproximado, todo eso, y si le hacen el cálculo, que bueno, lo podemos intentar hacer mañana, solo para que lo vean, la longitud del vertedero me sale mucho menor. Ese es el tema. Entonces es bastante sensible a la aproximación de los decimales, sobre todo de los calados. Con el de aguas abajo no tenemos mucha dificultad porque es del 12 radito, pero el de arriba, que es el que calculamos, eso les digo, si ustedes utilizan el calado de aguas de arriba 1,95, les da la longitud esta que sacamos de 14, pero si ustedes utilizan el 1,91 y hacen todos los cálculos igual, recuerden que el calado, ese de aguas de arriba, incide en el phi 1 y la longitud les va a salir, o sea, menor, alrededor de 11, 12 más o menos, que es lo que vemos que nos da aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí más o menos 1,95 o 1,91, tenemos un valor mucho menor. Eso es dije. O sea, es en realidad por la sensibilidad que tienen los calados en los factores phi. Eso es lo que le podría comentar. Entonces, a ver, mm, ¿qué hice yo de alguna manera? Es al utilizar todos los decimales o aumentar un poco la aproximación de los decimales, tener se puede decir un rango de seguridad, ya, más o menos. Porque yo a la final, recuerden que aseguro que se me evacúe un poco el caudal, ¿no? Y el caudal mínimo que tiene que pasar, que es el 1,90, no, que son los 10 metros cúbicos por segundo, eso está asegurado a través de la altura del vertedero. Entonces, si ustedes utilizan, digamos, le dejan un metrito más, un metrito menos, aseguran que la mayor cantidad de caudal salga y que me quede en el peor de los casos o que pase hacia aguas abajo, en el peor de los casos, el que permite la altura del vertedero. En este caso, la altura W de 1,67. Pero ya para un cálculo, digamos, así exacto, si queremos ser, pues podríamos utilizar lo que nos da aquí la referencia, ¿no? O sea, el 11 metros. Ya si les pongo algún ejercicio o algo al respecto. O sea, no habrá inconveniente. Entonces, un poco complementando la pregunta que usted hizo, yo ya sabía, ¿no? O hice mi cálculo previo y dije, voy a poner 14 metros. Pero entonces ahí lo que yo debería más o menos calcular y definir, ¿no? Es qué caudal yo preveo evacuar por ese vertedero. Ahí estaría más que todo la respuesta. Entonces, si yo preveo evacuar por ese vertedero, qué sé yo ya me impongo, ¿no? Estos valores. Y aquí puedo poner 1 metro y me puedo ir o exceder. Incluso esto puede decir, bueno, pongo 20, ¿no? 20. Y yo digo, lo que pasa es que yo quiero evacuar por el vertedero, qué sé yo, eh, 5 metros cúbicos, por ejemplo. Entonces, aguas abajo tengo 12 y aguas arriba, pues verifico, ¿no?
tendría que ser 12,77 más 5 metros cúbicos, tendría que llegar al 17,77 más o menos. Bueno, que aquí justo no me llegó, le puse un valor, creo que, pongámosle más, pongámosle 25. Entonces yo digo, quiero llegar o quiero evacuar 5 metros cúbicos, pues entonces necesito una longitud correspondiente a 17,77, bueno, 17,8 más o menos. Entonces necesitaría lo correspondiente a 1,83. Entonces de ahí puedo medirle, ¿no? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces necesitaría 21 metros la longitud del vertedero para evacuar esos 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, a la final esto va, y se puede ir infinitamente, o sea, no infinitamente, pero le puedo poner el valor que sea y ya va a depender yo la relación o diferencia de caudales que yo quiera evacuar. No sé si ahí está respondida la pregunta. Es decir, si tengo las condiciones de aguas abajo, que es lo que yo tenía, ¿no? El 12,77, yo aguas arriba, pues puedo transitar un caudal, tal vez ya no es 16 metros cúbicos por segundo, es más en este caso. Lo que les digo, ¿no? Podría ser no 16 metros cúbicos por segundo, sino 17,7 metros cúbicos por segundo. Entonces yo sé que tengo que evacuar esos 5 metros cúbicos por segundo. Entonces llego a la abscisa o la longitud de 17,77. Solo para dejarle como ejemplo. Que son los, no sé cuántos me salió, 25 creo que les dije. Entonces de esa forma yo ya sé que, o ya puedo calcular mi longitud del vertedero y el caudal que yo quiero, asociado al caudal que yo quiero evacuar. No sé si está respondida la pregunta. Sí, muchas gracias. Más era eso, Ya, más para saber cuándo parar o... es eso. Sí, no, de hecho está muy bien porque claro, el objetivo es ese, ¿no? Precisamente calcular precisamente la longitud, pues que yo requiero asociado al caudal. Ya. Entonces, eh, como les decía, pues de hecho eso ya es simplemente copiar, ¿no? Como lo hemos hecho acá, los resultados y comparar si es que es del caso. O sea, al final vemos que la diferencia, como les digo, es sutil, ¿no? Si ustedes se fijan en el perfil del vertedero como tal, está ahí, sino que acá se ve como mucho, como les digo, por lo que no está encerado, ¿no? O sea, sí, por lo que está 1,8, pero en realidad si ven el perfil es prácticamente ese, ¿no? Eso, Inges. O sea, más que todo que entiendan la base y que esa diferencia se da por temas de aproximación de decimales en los cálculos previos que hicimos y con lo que alimentamos esta hoja. Por ejemplo, estos datos, estas aproximaciones o más bien el no utilizar todos los decimales o los truncamientos que utilicen los chicanales también puede ser. Se deducen esas diferencias que ya a medida en la longitud del vertedero sí son representativas. Ahora, como les digo, si ustedes ahí por seguridad, pues dejarle un metrito más, o sea, no va a pasar mucho, digamos, no es que va a alterar eso, pero tienen ese metro extra, digamos. Y eso ya es un factor de seguridad, para no dejarle así, pues exacto. De ahí, en el tema de los rangos o factores, o más bien longitudes, ¿no? Eh, Más que todo estos tamaños, ¿no? Son largos, ¿no? Como ustedes vieron en la fotografía que les enseñé al inicio, no es de una estructura relativamente pequeña, sino que sí tiene su longitud considerable los vertederos laterales. Es por eso, es debido a que operan, o es una derivación propiamente, ¿no? No es que el flujo choca frontalmente contra estas estructuras. Si chocara frontalmente, ahí tiene otra posibilidad que es la inercia del flujo y se evacúa mucho más caudal, digamos. Pero para poder evacuar, como ustedes ven, caudales relativamente, o sea, ya un poco más considerable, sí requiere una longitud bastante grande, ¿no? En magnitud para poder evacuar.